Hola, somos Leire Cabrejas y Edurne Sánchez del Instituto Zubiri y Manteo de Donosti y vamos a explicaros cómo interpretar una nómina o recibo de salarios. Cuando una persona realiza un trabajo por cuenta ajena, tiene derecho a recibir un salario, en dinero o en especie, por los servicios laborales prestados. Este salario vendrá determinado por el convenio colectivo que rige la empresa o por el contrato del trabajador. Todas las empresas están obligadas a entregar a sus trabajadores un recibo de salarios, también conocido como nómina, en la que se reflejarán todos los pagos que estos perciban por sus trabajos. Aunque existen modelos oficiales de nóminas, también las empresas pueden utilizar otras variantes similares. La nómina está formada por tres grandes bloques: encabezado, cuerpo y pie. En el encabezado figuran los datos identificativos tanto del trabajador como de la empresa. En el cuerpo podemos distinguir dos grandes apartados, los devengos y las deducciones. En el pie se realizará el cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social y al IRPF. Todos sabéis que para poder recibir cobertura sanitaria o para poder disfrutar de servicios sociales o carreteras hace falta entregar una parte de nuestro salario, que se calcula con estas bases. Ahora vamos a centrarnos en la explicación del cuerpo de la nómina. Hemos dicho que está dividido en dos grandes grupos. El primero que vamos a explicar es el de devengos. Los devengos son todas las cantidades que percibe el trabajador y pueden ser salariales y no salariales. Las percepciones salariales son las cantidades que habrá que tener en cuenta a la hora de calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. Entre otras están el salario base, la antigüedad, el plus de convenio, los incentivos, las horas extras. Las no salariales son aquellas que no tienen relación directa con la actividad desarrollada por el trabajador y no se tienen en cuenta a la hora de calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. En este apartado se incluyen indemnizaciones de la empresa y suplidos como dietas o gastos de transporte, prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, como por ejemplo en casos de bajas, otras percepciones no salariales, como productos en especies. Veamos un ejemplo. Si el oficial administrativo John Mújica, incluido en el grupo 5 de cotización, tiene derecho por convenio a cobrar un salario base de 1.200 euros, una antigüedad de 70 euros, un plus de convenio de 50 euros, realiza unas horas extras normales por valor de 100 euros y durante este mes percibe 60 euros de dietas por haber trabajado fuera de la empresa, incluiríamos dentro de percepciones salariales el salario base, la antigüedad, el plus de convenio y las horas extras, y dentro de las percepciones no salariales, las dietas. El total de vengado sería la suma de todas estas cantidades. El segundo bloque que compone el cuerpo de la nómina es el referente a las deducciones. Las deducciones son las cantidades que se descuentan al total de vengado, para así obtener la cantidad neta que recibirá el trabajador. Las deducciones que se realizan todos los meses son las siguientes. 1. Aportaciones a la Seguridad Social. 2. IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. También existe otro tipo de deducciones, menos frecuentes, como son las deducciones por anticipos, las deducciones de retribuciones en especie y otras deducciones. Las primeras son las cuotas que el trabajador o la trabajadora abona a la Seguridad Social para tener una serie de coberturas y que el empresario le descuenta en su nómina. La Seguridad Social establece los porcentajes a pagar tanto por los trabajadores como por la empresa, como vemos en la siguiente tabla. En la nómina se aplicarán los porcentajes referentes al trabajador. Los tipos de cotización son los siguientes. Por contingencias comunes, el 4,70% que cubre situaciones de enfermedad común, maternidad y accidente no laboral. Por desempleo, el 1,55% o 1,60%, dependiendo del tipo de contrato, que cubre el riesgo de desempleo del trabajador. Por formación profesional, el 0,10%, que se emplea para el reciclaje del trabajador. Y por las horas extraordinarias, realizadas por el trabajador, pagará el 2% si son de fuerza mayor, que son las realizadas en caso de catástrofes como inundaciones, incendios, o el 4,7% si son horas normales, tanto estructurales como no estructurales. Otra deducción que el empresario debe realizar al trabajador es la cuota de IRPF, que después éste regularizará en la declaración de la renta. Para calcular el porcentaje de IRPF del trabajador en el ejemplo anterior, y teniendo en cuenta que el trabajador tiene 2 hijos y un salario mensual de 1.320 euros y 2 pagas extraordinarias, cada una del salario real, calcularemos su salario bruto anual, es decir, 18.480 euros, y consultando la tabla le correspondería una retención de IRPF del 6%, que aplicaremos sobre el total de vengado, exceptuando las percepciones no salariales hasta los límites establecidos.
El total de todas las deducciones se consignará en el apartado B, total a deducir. Los porcentajes de las deducciones se calcularán sobre las siguientes bases, que aparecen en el pie de la nómina. La base 1 es la base de cotización por contingencias comunes. Se calcula sumando a las percepciones salariales la prorrata de las pagas extraordinarias, en nuestro ejemplo sería 1.540. La base 2 es la base de cotización de contingencias profesionales. Se calcula sumando la base 1 en el importe de las horas extraordinarias. Así tenemos 1.640 euros. Las bases 3 y 4 son las bases de las horas extraordinarias normales y de fuerza mayor. Es el importe de las horas extraordinarias, es decir, 100 euros. Por último, la base 5 es la denominada base sujeta a la retención del IRPF. En nuestro ejemplo sería 1.420, ya que al total de vengado le restamos los 60 euros de dietas de percepciones no salariales. Si tenemos en cuenta que John Mújica está dentro del grupo de los oficiales administrativos nivel 5, vemos que las bases están dentro de los límites establecidos. Aplicaremos los porcentajes de la siguiente manera. El 4,7% de contingencias comunes sobre la base 1 del mismo nombre, el 1,55% de desempleo y el 0,10% de formación profesional sobre la base 2 o base de contingencias profesionales y el 4,7% de horas extraordinarias normales sobre la base 3. La suma de todas estas cuotas configurará el total de aportaciones. La retención del 6% de IRPF sobre la base 5 y se sumará al total de aportaciones para calcular el total a deducir. El líquido a percibir será el salario neto que cobrará el trabajador, es decir, el total de vengado menos el total a deducir. Resumiendo, estas son las partes de la nómina. Encabezado, datos generales. Cuerpo, cantidades que recibe el trabajador, cantidades que se descuentan de la nómina. Pie, las bases sobre las que se calculan los descuentos.